Muy buenas tardes con todos. Bueno, vamos a dar el inicio. Bueno, a nombre del Comité Permanente Académico, les doy la más cordial bienvenida a esta ponencia titulada Urgencia gastrointestinal, discusión de caso clínico, una temática de gran relevancia en el área médico-cirugía, que nos permitirá fortalecer nuestros conocimientos clínicos y nuestra capacidad de toma de decisiones frente a emergencias digestivas. Hoy tenemos el honor de contar con la participación del doctor Alfredo Miguel Alexander Guamán Modesto, médico cirujano y actual director de la Academia Medical Tracers. El doctor Guamán cuenta con una destacada trayectoria académica y asistencial. Es mentor en ciencias de la salud y especialista en primeros auxilios. Ha sido externo en el Hospital Nacional Loaiza y ex interno del Hospital Nacional Guillermo Almenara. Es salud, los dos centros más representativos del país. Además, es egresado de la carrera de Medicina Humana en la Universidad Científica del Sur, donde también fue parte del programa L'Homme Science, y actualmente se desempeña como jefe de puesto de salud en Alto Pitocuna, Río Negro, Satipo, dentro del programa Serums 2025. Agradecemos profundamente su presencia y disposición para compartir sus conocimientos con nosotros. Y bueno, sin más preámbulo, los dejo con el doctor Alfredo Guamán Modesto. Ok, ¿qué tal chicos? Buenas noches, buenas tardes, perdón. Voy a empezar a compartir pantalla. A ver, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar, ¿sí? Lo que sí es importante para este caso clínico es la participación, ¿sí? Les he traído básicamente información actualizada acerca del manejo de esta patología que vamos a ir descubriendo en el transcurso del desarrollo del caso clínico, ¿sí? Ok. ¿Se logra ver la pantalla? Si me podrían confirmar por el chat, por favor. ¿Se logra ver? Sí, doctor, sí se logra ver. Ya, gracias. Ok, entonces vamos a comenzar hablando de este casito integrador del tema de gastroenterología. ¿Sí? Ya me han presentado, mi nombre es Alfredo, soy director de la Academia Medical Tracer, actualmente serumista aquí en la selva, en Río Negro, en Satipo. ¿Sí? Entonces, para no dilatar el tiempo y nosotros poder hablar más acerca de la enfermedad, lo que quiero presentarles es este casito clínico muy interesante. ¿Sí? Entonces, este casito clínico nos hace referencia a un paciente que ingresa por emergencia, ¿ok? Imagínense que ingresa el día de hoy, estamos colocándolo con fecha el día de hoy, e ingresa con un mal estado general, ¿sí? O sea, ya de por sí eh, hay una alteración tanto a nivel del sistema cardiovascular principalmente, pero este ingresa en mal estado general endoscópicamente. En la anamnesis, el paciente de nombre Víctor Pérez Olazábal, de 54 años, de sexo masculino, normalmente su ocupación es cobrador de combi, está separado, su lugar de nacimiento es Lima, procedente de Lima, forma de ingreso, emergencia, por su mal estado general, básicamente. Se elabora la fecha el día de hoy a las 5 de la tarde y el tipo de anamnesis es directa e indirecta. Y a eso te dice, oye, este paciente por sí solo no me puede dar información relevante, por lo tanto necesito la información de algún familiar cercano, ¿no? Eso es lo más importante que tienes que destacar en esta parte de filiación. Luego nos mencionan de que el tiempo de enfermedad es de 2 horas, ¿ok? Tiempo de enfermedad 2 horas, de manera súbita, de curso progresivo. ¿Y cuáles signos y síntomas relevantes de este caso clínico? Es la hematemesis, la fatiga, la sudoración y las palpitaciones. Pregunta para el público, ¿alguien me podría decir qué es la hematemesis, por favor? ¿Alguien tiene una idea de qué es la hematemesis? Pueden colocarlo en el chat, pueden escribirlo, levantar su mano, no hay ningún problema. La hematemesis, ¿alguien se podría atrever a decir qué es la hematemesis para poder nosotros desarrollar ese caso clínico? ¿Cuál es la relevancia, la importancia de la hematemesis? A ver, muchachos, ¿alguien? Pasemos a democracia, como se dice. A ver, por acá en el chat. Ok. A ver, vamos a ver acá. Emily, ¿sabes qué es la hematemesis? Emily Aguirre.
A ver, muchachos, vamos, participen, si no, no se va a poder continuar el caso clínico y no se va a poder desarrollar como se debería, ¿no? ¿Qué es la matemesis, muchachos? Doctor, ahí colocaron en el chat. A ver, vamos a verlo en el chat. Sorry, sorry. Vamos a verlo en el chat, a ver qué han colocado. La hematemesis es el vómito de sangre procedente del tracto gastrointestinal superior, ya, es decir, del esófago, estómago o duodeno. Sí, correcto, sangre en el vómito. Correcto, muy bien, Darlene, y muy bien, Anaya. ¿Sí? A los chicos que estén participando al final les voy a dar una sorpresita, ¿sí? A los que estén participando. Entonces, correcto, la hematemesis básicamente se caracteriza por ese sangre, ese vómito que proviene del tracto gastrointestinal sanguinolento, ¿sí? Eso es muy importante. La fatiga también, la sudoración y palpitaciones. Entonces, ya la hematemesis te dice, oye, este está sangrando del tracto gastrointestinal. Entonces, probablemente como yo lo diferencio de un sangrado, pero que venga del aparato respiratorio. Acuérdate que la hematemesis, como viene del tracto gastrointestinal, usualmente va a ir acompañado de cierta cantidad de espuma por el ácido, ¿sí? Por el mismo ácido, el pH gástrico. Entonces, eso lo puede más orientar hacia que sea un sangrado del tracto gastrointestinal. En el relato cronológico de esta enfermedad dice que este paciente de 54 años acude a emergencia sobre las 4 de la tarde, tras presentar desde hace 2 horas un dolor de tipo opresivo en la boca del estómago. Señores, entonces, ¿aquí qué quiere decirte? Dolor opresivo en la boca del estómago. ¿Qué tienes que descartar siempre en estos casos? Dolor opresivo en la boca del estómago, a nivel del epigastrio, ¿no? Entonces, a tu cabeza que tiene que venir siempre que tenga un dolor opresivo, boca de estómago. A ver, ¿qué han puesto acá en el chat? Claro, un infarto. O sea, siempre tienes que descartar un infarto porque a veces los cuadros típicos de infarto pueden contraponerse o pueden darse, pueden ocultarse a través de una patología gastrointestinal que al final no terminó siendo gastrointestinal, sino que terminó por las fibras nerviosas, terminó haciendo un infarto agudo de miocardio. Más aún si te dice que aparte del dolor opresivo es un dolor que se irradia hacia el cuello, hacia el brazo izquierdo, ¿no? Y que va con síntomas vegetativos. Entonces, en este caso no descartamos y queda pendiente de que probablemente podría ser un infarto inicial, porque también el infarto inicial puede venir del paciente en mal estado si es que el infarto llegó a ser un shock cardiogénico, por ejemplo, ¿no? Entonces, nunca te olvides eso, que puede a tu cabeza tener en cuenta que puede ser un infarto. Y muchachos, si sabemos desde ahorita que es un dolor opresivo en boca de estómago, ¿qué te dice la guía de cardiología en estos casos? ¿Qué tienes que hacer durante los primeros 10 minutos? Te lo dice tal cual. Durante los primeros 10 minutos, ¿qué tienes que hacer? Vamos, si es un dolor opresivo, ya para ir orientándose a tu plan de trabajo que tienes que hacer más adelante. ¿Qué tendrías que hacer, muchachos? Nunca te olvides, los primeros 10 minutos EKG, ¿sí? EKG y enzimas cardíacas. Entonces, por si acaso, eso también podría estar en tu plan como diagnóstico diferencial. Luego, seguimos. Menciona que ha vomitado sangre de color rojo brillante desde hace una hora. Ahora, es difícil en la práctica diaria poder contabilizar ese sangrado. De hecho, lo que algunos semiólogos mencionan en las rotaciones, algunos doctores, dicen, más o menos, señor, cuánto ha vomitado según una taza, según las medidas de las tazas del vaso de agua, ¿no? Entonces ahí más o menos puedes cuantificar, pero es muy irrelevante, o sea, muy subjetivo que el paciente te mencione, doctor, he vomitado 5 tazas, 6 tazas, 10 tazas. Entonces, más que todo, vamos a evaluarlo al paciente de acuerdo a la cantidad que haya vomitado, de acuerdo a la sintomatología o a la clínica que presente. Es decir, lo separamos a un paciente con falla hemodinámica o inestabilidad hemodinámica o estable hemodinámicamente. Básicamente son los dos diferenciales para poder catalogar este tipo de pacientes que hacen hematemesis a gran profundidad. Con falla hemodinámica, sin falla hemodinámica. ¿Listo? Su hijo, mayor acompañante, menciona que el dolor lo sentía en la boca del estómago. Calmaba cuando comía algo. Interesante. Y desde ayer no calma con nada. Muchachos, ¿qué te quiere decir esto? ¿Te hace pensar en algo? O sea, su hijo dice que el paciente ya tenía dolor desde antes y que calmaba cuando comía algún tipo de alimento, pero desde ayer ya no calma con nada. ¿Qué pensarías? Ya ahí te he dado el diagnóstico. O sea, si tú eres clínico, si tú eres si recuerdas tus ciencias básicas, tu semiología, ya te dieron el diagnóstico. O sea, ya tienes que iniciar tratamiento. Paciente con dolor de estómago a nivel del epigastrio, que calma cuando consume alimentos. ¿Qué pensarías ahí como diagnóstico presuntivo de repente? Ya te han dado la respuesta, básicamente. Es un paciente adulto mayor. O de repente falta uno que otros factores de riesgo que te puedan orientar. Vamos a verlo. Vamos a seguir avanzando, pero miren que
van a ver más adelante que ya esa clínica que te dice de que el paciente con dolor del estómago, boca del estómago, que comía algo, perdón, que calmaba cuando comía algo, ya te están dando un dato clínico semiológico. Entonces acá un cuadrito para que tú puedas diferenciar lo que es la hemoptisis y la hematemesis. Ya la hematemesis son sangrado del tracto gastrointestinal y la hemoptisis de la parte respiratoria o cardiorrespiratoria, ¿sí? La hematemesis es ácida porque viene acompañado de ácido clorhídrico. La hemoptisis no, es un alcalino, ¿ya? Principalmente eso. El estudio de la hematemesis es a través de la endoscopía alta, pues eso tienes que diferenciarlo. Ahora, eh, si es un sangrado digestivo alto, muchachos, ¿qué más esperarías encontrar aparte de la hematemesis? ¿Alguien se atreve a decir qué más podemos encontrar en la parte clínica aparte de la hematemesis, que es muy importante? O sea, la sangre sale por los vómitos, ¿no? Esa es la hematemesis. Pero ¿qué pasa si tú digieres esa sangre? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, muchachos, si tú digieres esa sangre? ¿En qué se convertiría? Clínicamente, qué podríamos ver? Melena. Muy bien, perfecto. La pregunta de oro, que eso te pueden decir siempre, ¿a partir de cuánto de volumen yo puedo considerar que es melena? ¿O cuándo se evidencia? O sea, mira, te voy a dar el ejemplo. Son tres pepitas que quiero que te acuerdes, ¿ya? La melena, tú sabes que es la sangre oscura, como si fuera brea, maloliente. Esas son las características de la melena. Pero la pepita de oro es, Doc, ¿a partir de cuánto en cantidad, en cc, en mililitros, yo puedo encontrar melena visible en las heces? Apúntalo a partir de 50. ¿Ya? A partir de 50 mililitros tú ya puedes ver melena, sangre oculta, ¿ya? Perdón, sangre negra en heces. Doc, ¿a partir de cuántas horas se forma la sangre negra? A partir de las 14 horas. Doc, ¿y hasta cuántos días posterior yo puedo encontrar melena después que haya parado el sangrado? Hasta 5 días. ¿Quedó claro? Escúchame, lo que te he dicho, te he dado tres pepas de la melena. Melena, sangre negra, oscura, como si fuera brea, maloliente, ¿ya? Estas aparecen a partir de los 50 mililitros, aparecen a partir de las 14 horas y pueden durar hasta 5 días una vez que haya parado el sangrado. Doc, ¿dónde encuentro eso? En los libros, pues, ¿ya? En los libros que te da la Sociedad Europea de Gastroenterología y la Sociedad Endoscópica de Gastroenterología, ¿ya? Eso lo puedes encontrar ahí, tal cual te lo dicen. Entonces, mira, esa es la melena, ¿ya? Sangre negra, maloliente. Ahora, la melena, muchachos, ¿qué te dice si tú revisas los artículos como Up to Date? Te voy a dar un datito. La melena, si bien es cierto, es parte de las deposiciones negras producto de una hemorragia digestiva alta, ojo, no necesariamente es altamente sensible para una hemorragia digestiva alta. Doc, ¿cómo es eso? O sea que una hemorragia digestiva baja también lo puede presentar, sí. Tranquilamente una melena puede ser parte de la clínica de una hemorragia digestiva baja. Por eso es que no tiene alta sensibilidad. ¿Sí? No te confíes de una melena que sea una HDA, una hemorragia digestiva alta. Listo. Ahora, acá te muestro unas imágenes donde tú puedes ver, mira la parte final que es la melena, esa sangre oscura, negra, como si fuera brea, ¿sí? Diferenciarlo de la hematoquesia, de la rectorragia. Por ejemplo, la hematoquesia son deposiciones con sangre roja fresca, que puede estar o no mezclada con las heces, ¿ya? La rectorragia, mira que es la sangre roja, pero por el recto. Mira, la sangre roja viva, básicamente, viva, viva, porque es una hemorragia directamente del recto, diferente de la hematoquesia que se junta con las heces, por eso que se vuelve como un poquito más oscuro. Doc, y la melena, ahí está pues la melena, ¿ya? Es la sangre roja negruzca. ¿Ya? Maloliente, eso es lo característico maloliente. Eh, un datito que te puedo dar, que lo hacen en la práctica diaria, para tú diferenciar de repente, porque hay veces, imagínate que el paciente se haya comido en su desayuno, no sé, pues, sangrecita, ejemplo, ¿no? Y obviamente su sangre sus heces van a salir negruzcas. Entonces, Doc, ¿cómo yo sé si el paciente, esa sangre, esas heces negruzcas, es por una HDA o porque ha comido algo que haya pigmentado las heces de color negro? Lo que tú puedes hacer y lo que hacen en la práctica diaria es echarle agua oxigenada, ¿ya? Porque al momento de echarle agua oxigenada en el pañal que usualmente tienen estos pacientes, hace una reacción. ¿Sí? Se vuelve como que blanquito y eso te evidencia la presencia de melena.
¿ya? Y eso tiene que ver con el metabolismo básicamente de la hemoglobina, del oxígeno que tiene justamente estas heces con sangre. Entonces, esa es una gran diferencial para que tengas en cuenta, por si acaso. Entonces, mira, hasta ahí vamos, ok. Las funciones biológicas de este paciente, el apetito está disminuido, la sed disminuida, orina sin alteraciones, deposiciones no se han evaluado, ¿no? Debería ser bueno, ¿no? Evaluar las deposiciones. Al momento ahí no se había evaluado. El sueño alterado, sudor aumentado, peso sin alteraciones al ingreso. Antecedentes personales. Y aquí ya de repente ya te saltas al diagnóstico y te dices, Doc, esto tiene, porque me acuerdo que me dijo al inicio el paciente cuando comía se aliviaba. Entonces mira lo que dicen antecedentes personales. Patológicos. Diagnóstico de gota en tratamiento con AINES, antiinflamatorios no esteroideos desde hace 3 años, adulto mayor con AINES de mucha larga data. Niega antecedente de enfermedad hepática, no tiene ninguna enfermedad hepática, no tiene hepatitis, no tiene cirrosis, no tiene NASH, ¿no? No tiene nada de eso. Y no tiene alergias, ¿ya? Su papá falleció de cáncer gástrico. Interesante, ¿no? A los 86 años. El resto de familiares sin patologías. ¿Qué te llama la atención, muchachos? ¿Algo te quiere decir esos AINES, consumo crónico de AINES? Es muy importante. ¿Qué pensarías tú? ¿Ya podrías dar un diagnóstico probable de este paciente? A ver, vamos a ver en el chat. ¿Alguien podría atreverse a decir qué es lo relevante de este paciente que básicamente te dice, Doc, este paciente consume AINES? Muy bien, José. Sangrado por AINES. Perfecto. ¿Y qué hacen los AINES? ¿Qué son los AINES? Antiinflamatorios no esteroideos. Son gastrolesivos, muy bien. La pregunta de oro sería, ¿cuáles son más gastrolesivos, muchachos? ¿Los que inhiben a las COX-1 o las COX-2? Muy bien, José, a los que inhiben a las COX-2 directamente, ¿sí? Los heterocoxic, meloxicam, las inhibidores de la COX son principalmente los más gastrolesivos. Entonces, este paciente probablemente, como por tratamiento de su gota, con un consumo diario de AINES, haya dañado la mucosa gástrica y haya generado qué, muchachos. O sea, ¿por qué sangraría? ¿Por qué ha generado qué cosa? ¿Qué hacen? Son gastrolesivos, pero ¿qué generan? ¿Erosión? ¿O qué generan? Úlcera. ¿Y cuándo decimos que es una úlcera y cuándo decimos que es una erosión? Porque una cosa es dañar la mucosa y que puede erosionarse. Y otra cosa es decir que es una úlcera. Son distintos. ¿Cómo diferenciarlos? Básicamente es por las capas que compromete. La úlcera acaba lesionando la muscularis mucosae. Se lleva la mucosa y la muscularis mucosae. Más de 5 milímetros del grosor de las capas del estómago. Mientras que la erosión no es menos de 5 milímetros y a la justa se lleva la mucosa nada más. Ese es gran diferencial para poder decir, oye, es una lesión por erosión y es una lesión por úlcera. Ahora, las úlceras pépticas se clasifican en dos principalmente, las úlceras gástricas y las úlceras duodenales. Pregunta de examen que te van a colocar si estás rotando en emergencia, ¿cuál es la úlcera gastrointestinal más frecuente? O las úlceras pépticas más frecuentes, ¿las gástricas o las duodenales? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, muchachos? ¿Cuáles son las más frecuentes? ¿Estás en tu examen? Muy bien, la duodenal, nunca te olvides. Las úlceras duodenales son las más frecuentes, esas tienes que tenerlo siempre en cuenta, ¿ya? Pero acá te doy un dato muy interesante, ¿no? Los AINES hacen más úlceras gástricas, no tanto duodenales. Entonces ahí tu chica cambia y tú dices, oye, pero cierto, ¿no, Doc? Los AINES, las lesiones por AINES dañan más la parte gástrica, no la duodenal. Doc, fáciles tienen una patología o una úlcera gástrica. Porque una cosa que me ha dicho, ¿cuál es lo más frecuente? La duodenal. Pero en este caso parece más una gástrica porque es causada por AINES. Doc, una pregunta, ¿esto quiere decir que las duodenales no pueden ser causadas por AINES? No, en medicina nada es absoluto. Te estoy dando frecuencias nada más. Pero, Doc, ¿qué de repente me orienta o a saber si es una gástrica o es una duodenal? ¿Qué dice acá al inicio? Mira, ¿qué te puse acá al inicio? Menciona que el dolor se sentía en la boca del estómago y calmaba cuando comía algo. ¿Tú qué dices? Calma cuando comía algo. ¿Qué querías? ¿Duodenal o gástrica? ¿Qué tipo de úlcera calma cuando comes? Porque hay otras que comes y empeora. La duodenal. Perfecto. Mira que la clínica lo es todo.
Paciente que viene con consumo de AINES, gástrica. Ah, no, pero este patita, este adulto mayor, dice que come y calma el dolor. Ah, no, duodenal. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Ahora, de repente, escúchame, vas a encontrar, tú dices aquí, doc, me encuentro entre una gástrica o una duodenal. No sé, doc, porque una me apoya uno y el otro el otro. Incluso te voy a dar un datito más epidemiológicamente. Vamos a verlo acá. Mira ese cuadrito. ¿En quién es más frecuente la gástrica? En adultos mayores. ¿En quién es más frecuente la duodenal? En jóvenes. Doc, me sigue apoyando que probablemente es más gástrica. ¿Quién me apoya que es gástrica? El AINE. ¿Quién más me apoya? Que es adulto mayor. Pero mira, esta no mejora con los alimentos. Como que tú dices, doc, pucha, esta como que me cambia todo el panorama y me dices es una duodenal. Entonces, si te das cuenta aquí, tú tienes duda diagnóstica. ¿Ya? Mira, acá están los AINES. Mira, AINES es más común en la gástrica, pero no quiere decir que en la duodenal no lo dé. ¿Ya? Por epidemiología, la más frecuente es la duodenal. Entonces, doc, básicamente aquí tengo o es una gástrica, o es una duodenal, no lo sé. ¿Qué podrías hacer? Tranquilo. Para ambos el tratamiento es igual, lo mismo. Para ambos el diagnóstico es igual. Porque tú no puedes intuir y decir, oye, este tiene úlcera gástrica o duodenal. Semiológicamente lo estás detectando. Semiológicamente tú dices, puede ser este o este. Pero ¿qué tienes que hacer? Una endoscopía para ver, pues, directamente la lesión. Pero acuérdate que esta es una úlcera complicada, porque ¿qué cosa? Está sangrando. Por eso hay hematemesis. Por eso hay melena. ¿Listo? Pero te estoy dando, o sea, lo he puesto a propósito este caso para que tú puedas ver los diferenciales entre gástrico, duodenal y cuál apoyarte. Doc, y si tengo dudas, endoscopía, se acabó. Se acabó. ¿Ya? Se acabó en estos casos. Entonces, seguimos con el caso clínico. Sí. Dice, ya el examen físico de este paciente, la frecuencia respiratoria es de 18, ¿ya? Está ligeramente elevada, está taquicárdico, mira, 135. Temperatura dentro de lo normal, la presión arterial está baja. O sea, hay un mecanismo reflejo, ¿no? Presión baja, frecuencia respiratoria alta. O sea, está compensándose la frecuencia respiratoria. O sea, básicamente te estoy diciendo paciente en mal estado hemodinámico. ¿Sí? Eso es lo que te está diciendo estos signos vitales. Saturando 95. Antropometría 70, 1,65. En mal estado general, la piel fría. O sea, ya te están dando incluso síntomas o signos de hipoperfusión. ¿Cuáles son los síntomas de hipoperfusión? Llenado capilar más de 2 segundos, oliguria, alteración del sensorio, ¿sí? Piel fría, mucosas pálidas, ¿sí? Taquicardia, hipotensión. Esos son síntomas de hipoperfusión tisular. O sea, Doc, me está diciendo que está entrando probablemente el shock. Cuidado. Sácale nomás ahorita cuánto sale. Mira, su presión es 80, 50. Sácale la PAN. A ver, vamos a ver cuánto está la PAN. Vamos a ver. Yo le he colocado, no me fijó la PAN. Pero vamos a ver. Acuérdate que es la presión arterial diastólica por 2 más 80 entre 3. Sería 180 entre 3. Está en 60. Lo normal es de 65, 70. O sea, está bajo. Está básicamente, Doc, en un estado de shock. Está entrando al shock. ¿Sí? Cuidado con este paciente. Por eso que te dice que está en mal estado general. Lo vuelvo a repetir la fórmula de la PAN. En estos pacientes es importante que calcules la PAN. No, Doc, que yo le conecto los cables y lo veo en el monitor. Se te va la luz, ¿qué haces? A lo antiguo, pues. Tu esfingonomanómetro, insuflas y vas a calculando la presión arterial. Entonces, este paciente tiene una PAN de 60. ¿Sí? Está entrando ya al estado de shock. Al examen regional, tórax y pulmones, el murmullo vesicular pasa bien por ambos campos pulmonares. Cardiovascular, ruidos cardíacos hiperfonéticos debería ser ya, hiperfonéticos, o sea, taquicárdicos, no soplos. El abdomen, mira, blando, depresible, ruidos hidroaéreos positivos, leve dolor en epigastrio, a la palpación profunda. Niega dolor a la palpación superficial, no signos peritoneales. Miren, muchachos, que eso es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué, Doc? Porque una de las complicaciones de una úlcera péptica, si es que en el caso estuviéramos pensando, porque todo se está encaminando ahí, es de que justamente haga perforaciones. Y si se perfora, ¿qué pasa? Todo el aire, todo el contenido gástrico se va hacia la parte peritoneal y genera irritación peritoneal. Por lo tanto, el paciente podría tener signo del rebote positivo, claro, cuando hay irritación peritoneal. Ten mucho cuidado. Entonces, como aparte de que sale aire a través si se perfora el estómago o parte del tracto gastrointestinal, se perfora todo el aire, se va a la parte abdominal.
y como es aire, se logra acumular y se logra ir hacia la parte superior, hacia arriba, y se logra acumular en la parte subdiafragmática, generando aires a nivel subdiafragmático, que es el signo en la radiografía de las alas de gaviota. ¿Ya? Cuando hay perforación. Ese es un examen laboratorial auxiliar que es la radiografía y vas a encontrar aire a nivel subdiafragmático, signos de las alas de gaviota. Pero este paciente no tiene signos peritoneales, o sea, me tranquilizo. O sea, está hemodinámicamente estable porque está sangrando, pero no tiene signos peritoneales. No hay complicación de una úlcera péptica si es que estamos pensando. Mira que ya viene el médico, el especialista, y le dice, oye, ¿ya le tocaste el recto? Y le dice, no. Y cuando van a ver el recto, lo que tienen que ver es cómo está el tono. Está hipertónico, la ampolla rectal está vacua, hay paredes laterales sin alteraciones, no tiene fisuras, no tiene ningún tipo de comunicaciones, laceraciones, etcétera, pero hay presencia de heces negras, semilíquidas en dedo de guante. O sea, te colocas tu guante, le haces tacto rectal y ves que hay sangre negra, básicamente. ¿Cómo diferenciarlo, Doc? Ya te dije, con el agua oxigenada puedes hacer la reacción para ver si es que sí o sí es melena. Es una sangre oscura, negra, maloliente, acuérdate. El sistema nervioso está despierto con tendencia al desmayo y logra obedecer órdenes con una escala de Glasgow de 12, ¿ya? Está como tendencia al desmayo, ¿ya? O sea, por la misma inestabilidad hemodinámica. Listo. Hasta aquí, muchachos. ¿Cuáles son los diagnósticos sindrómicos que estamos encontrando en este caso? ¿Qué es lo que te llama la atención? A ver, vamos a ver. Uno nos dice cuáles son los diagnósticos sindrómicos, cuál es tu diagnóstico presuntivo y diferencial, cuál sería tu plan de trabajo, cuál sería el manejo. Porque lo importante es que acuérdate que es una patología de emergencia, estamos en el tema de emergencias. O sea, la pregunta es, Doc, ¿qué voy a hacer? Es una emergencia y ¿qué tengo que hacer? A ver, ¿cuáles serían los diagnósticos sindrómicos, muchachos? ¿Qué has encontrado? ¿Qué hemos mencionado hasta el momento? ¿Qué diagnóstico sindrómico podrías mencionarlo hasta el momento? A ver. A ver, acuérdate que has llevado semiología y qué temas en síndromes o enfermedades habías visto, o patologías más básicamente. ¿Qué estás encontrando? A ver, muchachos, pueden colocar en el chat cuáles son los diagnósticos sindrómicos o problemas encontrados hasta el momento, en este caso clínico. Claro, HDA, síndrome de HDA, claro. Acuérdate que un problema es la hemorragia digestiva alta, que puede ser múltiples etiologías. Bien, es el principal problema. Muy bien, José. ¿Qué más? Hay síndromes. Yo he visto síndromes. ¿Qué síndromes hemos visto? Hay un síndrome principal también que lo dice al inicio. Paciente ingresa con, aparte de la hematemesis, síndrome doloroso, dispéptico, doloroso, muy bien. Síndrome doloroso abdominal, perfecto, muy bien, Albert. Darlene, síndrome doloroso, síndrome dispéptico, sí podría considerarse porque dice que no tolera, ok, ok, ok. Podríamos considerarlo, no tanto es como una dispepsia tal cual, pero me quedaría más con síndrome doloroso, ¿sí? Síndrome anémico, a descartar. Siempre cuando tú pienses en una anemia y no ves clínica de anemia, porque no te dice, creo que mucosas estaban pálidas, frías. Si estaban pálidas, frías, sí. No recuerdo, a ver, vamos a ver, para corroborarlo. Mm, pálidas, frías, poco húmedas. Sí, podría ser síndrome anémico. Descartar un síndrome anémico porque al final lo vas a corroborar con un hemograma. Perfecto, muy bien. Entonces, síndrome doloroso abdominal, síndrome de HDA, síndrome anémico, síndrome constitutivo, no, síndrome constitutivo no. ¿Qué más? ¿Algún síndrome más que hayas encontrado? A ver, síndrome de distrés respiratorio. Ya, no. No, 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 no. Porque acuérdate que estaba levemente, mira, mira que la frecuencia respiratoria va desde 15 hasta 20, de acuerdo a las literaturas, y su saturación estaba en 95. No sé por qué considerarías distrés respiratorio, pero no. Los principales, hasta el momento, muy bien. A la cabeza, síndrome de HDA, hemorragia digestiva alta. Segundo, síndrome doloroso abdominal. Y tercero, descartar un síndrome anémico. ¿Sí? Son las principales que hemos encontrado. Incluso podrías considerar un síndrome de úlcera péptica. Mira que la úlcera péptica, o sea, se divide en gastrointestinal y duodenal. O sea, podría ser un problema la úlcera péptica, también a considerar como un problema. Problema, la hipotensión y la taquicardia. Síndrome de, ya, hipotensión, taquicardia. Tú mismo lo has dicho, José. A descartar un síndrome de, ¿qué es eso? Signos de hipoperfusión. Está bien lo que has dicho, pero eso se engloba dentro de un síndrome. Primer
primero de los temas de semiología, síndrome de shock, ¿sí? A descartar un síndrome de shock también. Muy bien, Darlene. Síndrome de shock. Entonces, mira tantos síndromes que hemos encontrado. Síndrome de problema, HDA, problema, úlcera péptica, síndrome doloroso abdominal, síndrome anémico, síndrome de shock. Muy bien. ¿Sí? Listo. Ahora, si yo te pregunto, Doc, ¿cuál es el diagnóstico presuntivo a la cabeza? ¿Tú qué dirías? O sea, estás interrogando al paciente, vas en tu rotación y te dice el doctor, a ver, ¿cuál es el diagnóstico presuntivo en base a todo lo que me has comentado? ¿Cómo colocarías el diagnóstico presuntivo así, tal cual? Y tus diferenciales también dime y por qué. Claro, una cosa es decir, Doc, mi diagnóstico presuntivo fuerte, fuerte es este, pero mis diferenciales también son estos. Acuérdate que el paciente tenía un antecedente de que su papá tenía cáncer gástrico. ¿Te llama la atención? Probablemente, Doc, también pueda tener cáncer. Entonces, ¿cuál sería tu diagnóstico presuntivo principal de base en este paciente? A ver, ¿cuál sería? ¿Cómo colocarías tu diagnóstico presuntivo principal? Úlcera duodenal, ya. O sea, ¿te atreves a decir es duodenal de frente? Mira, lo mejor para colocar en estos casos es, exacto, muy bien, Albert. Colocas hemorragia digestiva alta, 2 puntos, a descartar úlcera péptica. Pero ¿por qué no pone gástrica duodenal? Porque no sabes, porque la clínica te ha dicho, oye, hay datitos que te inclinan a esto y hay datitos que te inclinan a esto. Es mejor colócalo. Hemorragia digestiva alta, 2 puntos, a descartar úlcera péptica. Listo, ese es tu diagnóstico principal. ¿Qué descartas? Descartar úlcera gástrica, descartar úlcera duodenal, descartar cáncer gástrico. El paciente tenía antecedente de que papá tenía cáncer gástrico, murió por eso. Entonces, también es muy bien, carcinoma gástrico, cáncer gástrico. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Podría descartar unas varices esofágicas? ¿Te atreverías a descartar varices esofágicas? Paciente adulto mayor, algo que no hay nada en clínica de varices esofágicas. ¿Podrías descartar una lesión de Mallory Weiss? No. Entonces, principalmente eso. Vamos a hablar de las causas de hemorragia digestiva altas que sí quiero que conozcan, ¿ya? Entonces, principalmente eso. O sea, tus diagnósticos presuntivos y diferenciales son esos. Nada más. Se acabó. Tú tienes que diferenciar entre diferencial en este caso. Porque si te dicen cuáles son otros diferenciales, ya hablas de todo el mundo de las hemorragias digestivas altas. Mallory Weiss, lesiones de la Foyt, carcinomas gástricos, no sé, Erges, esófagos de Barrett, múltiples causas de HDA. ¿Ya? Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, muy bien. Vamos a ver acá. ¿Cuál sería el plan de trabajo? ¿Cuál sería el plan de trabajo, muchachos, en estos casos? A ver, para que puedan ir analizando. ¿Cuál sería el plan de trabajo para poder ya ir comentándoles más adelante? ¿Qué harías? A ver, vamos en el chat. Diría esto. ¿Se escucha? ¿Se me escucha? Hola, ¿se me escucha? Doctor, se le escucha un poco entrecortado. A ver, un toque. Ya empezamos, ya. Porque a estas horas siempre el internet me falla un poquito. Dame un segundo.
A ver. Ahora, muchachos, ¿se escucha mejor? Ahora sí. Ya, listo, gracias. Entonces, muy bien lo que me decía José, una endoscopía. Muchachos, apúntalo ahí. La endoscopía se realiza, te dice, oye, si quieres hacer una endoscopía, dame el paciente, pero estable, pues. No me vas a dar un paciente inestable. Y te voy a dar 24 horas para hacer la endoscopía. O sea, dentro de las 24 horas tú me vas a decir, este paciente es apto, mételo en endoscopía. Este paciente no, derívalo, espérate, estabilízalo primero. Pero Doc, mi paciente está entre la vida y la muerte, tiene un sangrado masivo, se va a morir ya. Ya, a esos pacientes te dicen, pucha, ni modo, ven, tráelo, dentro de las primeras dosis le hacemos su endoscopía, salvo si el paciente está entre la vida y la muerte. Pero la guía te dice, tiene chance dentro de las primeras 24 horas hacerle su endoscopía tranquilamente. ¿Ya? Muy bien, ahorita lo vamos a ver cuando veamos las imágenes que les he preparado. A ver, ¿qué más pedirías en este paciente? ¿Solo endoscopía? Acuérdate que para ver endoscopía, tú vas a utilizar una escala, la escala de Blatchford, ¿ya? Y la escala de Blatchford te dicen, oye, yo voy a considerar este parámetro. Lo han visto en gastro, ¿ah? No me digan que no lo han visto en semiología gástrica, en medicina interna 2, bueno, anteriormente. ¿Qué más pedirías para evaluar la escala de Blatchford? ¿Qué te dice la escala de Blatchford? ¿Qué evalúas? Porque esos son parámetros endoscópicos para ver si el paciente entra o no a endoscopía. ¿Qué pedirías? Si está sangrando, ¿qué vas a pedir? Vamos, muchachos. Si tiene dolor precordial, no precordial, dolor opresivo, te dice, ¿qué vas a pedir? Vamos, coloca. Muy bien, hemograma. Hemograma, pues, muchachos, ¿quieres ver cómo está la hemoglobina? Imagínate que su hemoglobina está en 2. ¿Le voy a dar fluidos nada más? No, le voy a dar sangre. Entonces necesitas ver hemograma. O sea, un datito muy importante, escúchame. La hemoglobina va a variar, ¿sí? La hemoglobina va a variar, va a caer, pero las constantes corpusculares no. Porque si la hemorragia es aguda, ¿cómo son las constantes corpusculares en una hemorragia aguda? Normocíticas, normocrómicas. No cambian, pero la hemoglobina sí puede caer. Haga para muy bien, porque si está en un estado de hipoperfusión tisular, de repente está en una acidosis metabólica neon gap elevado por causa de acidosis láctica. Probablemente, ¿no? O sea, el AGA me sale acidosis metabólica neon gap elevado con producto de la acidosis láctica. Imagínate. Radiografía de abdomen. ¿Por qué lo pedirías, Albert? Mira que no, mira, si tú pides radiografía de abdomen es para ver si es que hay radiografía, ni siquiera tomografía. Mira, no es a per se lo importante. No, no lo es. Si bien es cierto, te comenté que podrías pedirlo pensando si es que hubiera una perforación del estómago, del intestino, no lo hay. Entonces no podrías pedirlo de inicio, ¿ya? De inicio no, no te sugiero que lo pidas. Más aún cuando tu problema principal es el sangrado. O sea, si quieres ver, doctor, de repente se perforó, no sé, ya, pero ese es secundario. Primero estabiliza el sangrado. Pues si no, imagínate, lo estás operando y sigue sangrando. No. ¿Qué más? Muy bien, hemograma, haga, endoscopía. ¿Qué más, muchachos? Vamos. ¿Qué más pedirías? Estás en una emergencia. ¿Qué más pides? Pide lo que sea, es tu familiar, imagínate. ¿Qué vas a pedir? Es tu familiar, ¿qué le vas a pedir? Todo, doc. No, no todo, pues tienes que saber qué pedirle. Uria, creatinina, plaquetas que salen dentro del hemograma. Boom, muy bien, uria, creatinina, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más le pedirías? ¿Le pedirías EKG? ¿Le pedirías troponinas? Sí, pues, porque al inicio te está diciendo que tiene un dolor en epigastrio opresivo. No te vayas a confundir y vaya a ser al final un infarto. Acuérdate que estás en emergencia, tienes que pedir de acuerdo a lo que estás viendo el paciente. Muy bien, el perfil de coagulación, perfecto, muy bien, Darlene. Albúmina y perfil de coagulación, perfecto. Muy bien, entonces vamos a ver, analizar lo que sale en el resultado de este paciente. Mira, a ver, dame el diagnóstico pues acá. ¿Qué estás viendo acá? ¿Qué se atreve a decir el diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico en este AGA? Es un gas arterial, mira. Seas creatinina, lactato, mira lactato, pues. O sea, si tienes lactato elevado, tú dices, a ver, pH bajo, el CO2 bajo,
el PaO2 bajo, ¿qué es? ¿Qué es, muchachos? ¿Qué es el diagnóstico en este gasometría arterial? ¿Cuál es el diagnóstico? A ver, ya lo colocaron, creo. Acidosis metabólica. ¿Solo acidosis metabólica? Completo, pues, muchachos, ya son médicos. Acidosis metabólica. ¿Y cómo se divide la acidosis metabólica? Anión gap bajo, anión gap elevado. ¿Cómo es la fórmula de anión gap? Los cationes menos los aniones. ¿Cuáles son el catión más importante? El sodio. ¿Cuáles son los aniones más importantes? El cloro y el bicarbonato. Réstanlo, pues, muchachos. 140 menos 110. ¿Cuánto sale? 30. ¿Y eso es anión gap elevado o bajo? ¿O normal? Ajá. ¿Cuánto es el valor normal de anión gap? 10 más menos 2. Entonces, obviamente es un anión gap elevado. ¿Sí? Es un anión gap elevado. Perfecto. ¿Producto de qué? De la acidosis láctica, pues, porque causas de acidosis metabólica, anión gap elevado, la acidosis láctica. Tranquilamente ahí das tu diagnóstico. ¿Ya? Está saturando 95, no le hagas caso acá, 92 acá, 95. Listo. EKG, normal, no hay nada. ¿Ya? Tranquilos, ritmo sinusal, ligeramente taquicárdico por la hipotensión que está teniendo, pero no hay nada cardíaco. Listo, doc. Entonces, ¿las enzimas le pido o no? Ya no, pues. Si pediste al inicio, chévere, porque lo lógico es EKG dentro de los 10 primeros minutos y sus enzimas cardíacas. Pero si tú eres mosca y dices EKG, normal, doc, listo, ya no le pidas, pues. ¿Ya? La analítica sanguínea, mira, hemoglobina de 7, 7, 7, 7, 7. Glóbulos blancos, leucocitos, CAT13, plaquetas en 60. O sea, las plaquetas están bajas, se están utilizando. Porque si está sangrando, las plaquetas dicen, oye, hay que unirnos para formar coágulos, coágulos, porque está sangrando, emergencia, emergencia. Se bajan las plaquetas, baja la hemoglobina. ¿Ya? Bioquímica, la PCR, 159, mira. O sea, hay una reacción inflamatoria abundante, aguda. Función hepática normal. Función renal normal. Coagulación normal. O sea, el problema nada más es la hemoglobina y las plaquetas. Y la PCR. Lo demás, sin alteraciones. Se acabó. ¿Ya? Entonces, pero tiene una hemoglobina de 7. ¿Qué te dicen las guías? ¿Transfundimos o no? Vamos a ver más adelante. ¿Ya? Ajá. Entonces, vamos a ver. Listo. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? Para comenzar a hablarles del tema. ¿Ha quedado claro el caso? Para poder hablar del tema. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema de hoy, el tema general. ¿Cuál sería el tema para comenzar a hablar? ¿Cuál es el diagnóstico que estamos viendo acá? Porque aquí a partir de ahora te voy a dar datos claves que quiero que te lleves para tu vida, que te va a ayudar para el internado, para cuando estés rotando en emergencia. ¿Cuál es el tema, muchachos? Vamos. A ver si están activos. Vamos, muchachos, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el diagnóstico del paciente al final? A ver. Vamos, chicos. HDA, perfecto, HDA, ¿ya? Entonces vamos a ver qué es la HDA según las guías, ¿ya? Mira, este es un consenso que yo siempre les sugiero revisar. La Sociedad Americana de Endoscopía, en el 2012, el Colegio Americano de Gastroenterología, la Sociedad Europea de Endoscopía Gastrointestinal y la última actualización que tiene la Sociedad Europea de Gastroenterología. Son de las guías muy importantes para, si tú quieres aprender de HDA, estúdiate estas guías, pues, ¿ya? Son las mejores que hay. Yo te voy a traer acá el recopilado, el resumen, las perlas de cada una de estas guías. Entonces, la endoscopía como tal, perdón, la HDA se va a clasificar de la siguiente manera, ¿ya? Aquellas hemorragias digestivas altas y bajas. Entonces, nosotros estamos hablando de una HDA porque es una hemorragia digestiva alta. Doc, ¿y cuándo decimos que es alta? Cuando es por encima del ángulo de Trex. Ya acuérdate que el ángulo de Trex está justamente a nivel de la flexura de la flexura perdón,
La tercera porción, perdón, la cuarta porción del duodeno, cuando va a empezar el yeyuno. Aquí, en esta porción, ahí sale el ángulo de Trex, ¿ya? O el ligamento de Trex, ¿ya? Este ligamento que se inserta en el pilar derecho del diafragma. Ahí se inserta el ligamento de Trex. Entonces, todo lo que sea para arriba es hemorragia digestiva alta y todo lo de abajo, hemorragia digestiva baja. Doc, y la epidemiología, mira, pues ahí está epidemiológicamente, vas a ver de que es una emergencia potencialmente mortal, ¿sí? Si no se corrige a tiempo, es más frecuente en varones, lamentablemente, y aumenta conforme a la edad. La etiología, muchachos, según la guía, te mencionan de que esta la vas a dividir, escúchame bien, por favor, no quiero que se confunda, ¿ya? Si quieres hablar de hemorragia digestiva, la vas a clasificar así, varicial y no varicial. ¿Listo? No, pero aquí no dice varicial y no varicial. Te estoy diciendo lo que tienes que saber. Clasifícalo así, variciales y no variciales. ¿Ya? Entonces, mira que las variciales son más mortales, son más sangrantes. ¿Ya? Principalmente las varices esófago-gástricas. O sea, esas variciales son mortales y pueden ser varices netamente del esófago o pueden ser varices netamente gástricas o combinadas, varices esófago-gástricas. Son las más frecuentes, las más mortales. Y las no variciales, el resto de enfermedades, ¿ya? El resto de enfermedades, como las úlceras pépticas, lesiones sangrantes por AINES, etc. Mira que acá te he comentado y te he dicho, mira, Doc, en conforme a la frecuencia, ¿cuál es la hemorragia digestiva alta más frecuente? Las no variciales, ¿ya? Dentro de las variciales, la más frecuente es por cirrosis hepática, y de las no variciales, la más frecuente es las úlceras pépticas gastrointestinales, es decir, las gástricas o denales se llevan en un 50% las causas de frecuencia. De ahí viene, mira, la varicial. Le vienen otras no variciales como erosiones gástricas, síndrome de Mallory-Weiss, esofagitis, tumores, angiodisplasia, enfermedades de la Foy, etc. Entonces, voy a darte un datito de algunas de estas. Por ejemplo, el síndrome de Mallory-Weiss es lesiones aquí, a nivel de la unión gastroesofágica aquí. Y Doc, ¿por qué ocurre en eso? Mira que la tasa de frecuencia es del 5 a 10%. Doc, ¿por qué ocurre? Estas ocurren básicamente cuando el paciente hace vómitos coercibles abundantes. O sea, vomita y al momento de hacer ese esfuerzo lacera la parte de la unión gastroesofágica. Es justamente donde se forma el anillo de Chaxi. Ahí en ese anillo, ahí en la unión, la línea Z, que tú conoces por histología, ahí es donde se forman las lesiones longitudinales de Mallory-Weiss. ¿Ya? Son relativamente poco sangrantes, pero sí pueden generar hematemesis. Otras causas, por ejemplo, los cánceres gástricos, acuérdate que se pueden dividir en epiteliales, estromales o linfomas. Las más frecuentes son las epiteliales, ¿sí? Ahí está el carcinoma gástrico, ¿ya? Por ejemplo, los linfomas se acerca como el linfoma de tipo Malk, etcétera. Luego tienes algunas enfermedades, por ejemplo, como la enfermedad de Dielafoyd. Es una malformación en la arteria gástrica principalmente, ¿ya? Que principalmente se forma a nivel de la curvatura menor, esa es la lesión de Dielafoyd. Entonces son múltiples causas, muchachos, que puedes encontrar. Doc, y de las variciales, las varices, como me dijo Doc, se clasifican en o esofágicas o gástricas. Varices esofágicas o bases gástricas. ¿Cuál es la causa o etiología más frecuente? La cirrosis hepática. ¿Por qué? Porque estas hacen una hipertensión portal sinusoidal y estas generan justamente de que el reflujo de la sangre se vaya hacia nivel del esófago y del gástrico y pueda estas incrementar la circulación portosistémica, que lo vamos a ver más adelante también cómo es esa parte fisiológica, fisiopatológica, ¿ya? Entonces, para preguntas de examen, ¿cuál es la más frecuente? La no varicial. Dentro de la no varicial, la úlcera gastrointestinal, perdón, las úlceras pépticas. Y la otra segunda más frecuente, la varicial. Dentro de esas, la cirrosis. Es la segunda más frecuente. Aquí tienes diferenciales, te lo dejo como un cuadrito. Mira, ahí está la úlcera péptica, gastritis, varices, síndrome de Mallory-Weiss, neoplasias, malformaciones arteriovenosas como la de la Foy, etc. ¿Ya? Entonces ahí te dejo ese cuadrito para que tú puedas ver las incidencias. ¿Quién te dice, mira, frecuencia 62%? Úlcera péptica, se lo lleva. ¿Ya? Se lo lleva. La clínica que vas a encontrar en ese tipo de pacientes, ¿qué vas a encontrar? Mira, UpToDate te da ciertas claves, te dice, un paciente con hemorragia digestiva alta, la clínica más característica es la hematemesis. Doc, ¿y la melena? No, porque no es sensible.
No es, te lo dije desde el inicio, no es tan sensible porque también puede encontrarse en una HD, hemorragia digestiva baja, un HDB. Entonces, cuidado. La hematemesis sí lo es para tu postez. Acuérdate, hematemesis. ¿Cuál es la clínica más importante? La hematemesis, que es la sangre en pozos de café fresca, ¿no? Que viene con un pH ácido. La melena es la sangre negra, brillante, maloliente, acuérdate, que reacciona al agua oxigenada, que te dije las pepas de la melena. Aparece a partir de las 14 horas y puede durar hasta 5 días cuando para el sangrado. Y se calcula con un valor mínimo, aparece con un valor mínimo de 50 cc. La hematoquesia, emisión de sangre roja brillante, pero por el ano. O sea, que la sangre se combina con las heces. Diferente que rectorragia, que la rectorragia no se combina con las heces, por lo tanto la sangre es más viva. ¿Ya? Y aquí hay un cuadrito también para que puedas ver las manifestaciones. Hematemesis, melena, hematoquesia, anemia, hipotensión arterial, taquicardia, confusión, síncope. Doc, ¿todo esto tenía el paciente? Sí, en efecto, lo tenía todo eso el paciente. ¿Ya? ¿Cuáles son las complicaciones de las clínicas? Puede llegar a ser shock hipovolémico. De hecho, los pacientes mueren por shock hipovolémico que al final te lleva a la falla multiorgánica. Por eso que la epidemiología te dice son altamente mortales. Si tú no, chicos, yo he visto cuando estaba en externado a un paciente morir en cuestión de 10 minutos que había llegado a la emergencia con el HDA. O sea, esto, si tú no controlas de inmediato, a los minutos se muere el paciente en tus manos por shock hipovolémico, por el sangrado masivo que tiene. ¿Ya? Eso no es cuestiones de broma, es cuestiones de que tú sepas que la HDA es potencialmente mortal. ¿Ya? Te puede llevar también a insuficiencia renal aguda por hipoperfusión de tipo prerrenal. Neumonía por aspiración también. Por eso es que a algunos pacientes les das incluso terapia antibiótica profiláctica. Así entre comillas. ¿Ya? Y argor hemodinámico. Muchachos, mucho cuidado. Te he colocado acá, mira, esta es la melena, pero te he colocado acá los falsos positivos. Imagínate que el paciente haya comido su sangrecita, como te dije, brócoli, espinaca, esos te pintan las heces. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado. ¿Ya? Por eso siempre tienes que hacer, de repente haces tu reacción con agua oxigenada, a ver si reacciona y ¡pum! Si sale blanquito, es melena. ¿Ya? Lo haces, practícalo. Doc, cuando yo sé de que un paciente está realmente con falla hemodinámica. Hay una clínica que me dice, aparte de lo que me ha dicho, melena, hematemesis, alteración del sensor, etcétera, hay una clínica que me diga, oye, cuidado que este paciente está en falla hemodinámica, trátalo bien porque se te puede ir en minutos. Sí, es el ortostatismo. Te lo menciona también Up to Date. ¿Qué te dice? Paciente, tú lo vas a colocar en posición supina, ¿ya? Una vez que está en posición supina, esperas 2 minutos, el paciente está echado, lo paras, ¿ya? Esperas 2 minutos y vas a evaluar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Vas a ver que en ese cambio, en ese tiempo, la presión arterial cae. ¿Cuánto? Más de 20 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica de la diastólica, ¿ya? La sistólica baja 20 y la diastólica 10. Y la frecuencia cardíaca se eleva, más de 20. Si tú ves eso, estás frente a un ortostatismo. Lo vuelvo a repetir, ¿ya? Paciente está echado, le tomas la frecuencia, le tomas la presión, lo paras, esperas 2 minutos, le vuelves a tomar la frecuencia, le vuelves a tomar la presión, y si ves que la presión arterial sistólica cayó 20 y la diastólica cayó 10, y que la frecuencia cardíaca aumentó en un 20 latidos por minuto, estás frente a un ortostatismo y un paciente que tiene correlación con inestabilidad hemodinámica. Y lo vas a hacer en mediciones en los primeros 3 y 5 minutos. ¿Ya? Esto es muy importante para evaluar si es que el paciente va a ir mal, evoluciona mal camino, o tranquilamente lo puedo manejar más acorde, ¿no? Entonces aquí también ves unos cuadritos para ver si es que es una HDA leve, moderada, grave, cómo están las alteraciones de la presión, es que no es tan relevante, ¿ya? Lo que sí quiero ir es acá, mira. Doc, mi paciente está sangrando. ¿Y cómo sé que es un paciente que puede volver a sangrar? Los pacientes con hemorragia digestiva alta de emergencia, dentro de las 12 primeras horas, para el paciente, más de 70 años, signos de hepatopatía, varices esofágicas previamente diagnosticadas, resangrado, malignidad debería ser acá. Estos tienen riesgo a poder resangrar dentro de las primeras 12 horas. Cuidado con estos pacientes. Si es un adulto mayor con una hepatopatía, con varices esofágicas anteriormente diagnosticadas, que ya había resangrado,
que tiene signos de malignidad, a estos, por favor, hospitalízalos porque pueden volver a resangrar. No es cuestiones de juego. Estos pacientes sí o sí se hospitalizan. ¿Ya? Listo. ¿Cómo lo clasifico? Ya te dije. Variciales y no variciales. La más frecuente, pregunta de examen, no varicial. La más frecuente, úlcera péptica. ¿Por qué se genera la úlcera péptica? Por el Helicobacter pylori, que es el más frecuente. Segundo, por los AINES, ¿ya? Que este paciente, ese es el caso de este paciente. Otras causas de no variciales, Mallory Weiss, que son por vómitos coercibles frecuentes, vomitas, vomitas, vomitas. Erosiones, acuérdate que las erosiones agarran la mucosa y la submucosa, pero en menos de 5 milímetros, etcétera, ¿no? Neoplasias, como los cánceres gástricos, etcétera. ¿Y las variciales, doc? El doc me dijo esofágicas y gástricas. Ambas se generan por un aumento de la presión portal, la hipertensión portal. Acuérdate de lo siguiente. A ver, creo que hay una duda por acá. Jesús Floriano, te escucho. Ok. ¿Aló? Una pregunta. Y la persona, si el paciente tuvo Helicobacter pylori, pero ya hizo el tratamiento, aún hay amenaza de que pueda tener alguna gravedad, a pesar que ya Sí, terminó sí, el tratamiento. sí, sí existe, porque lo que pasa es que en los pacientes, ya ese es un tema de hablar de la gastritis por Helicobacter pylori, pero los pacientes que cumplen, ya sea con su esquema triple o su esquema cuádruple, principalmente los 14 días o hasta 21, que algunos se extiende, y tú ves que el paciente sigue con la clínica, normalmente tienes que medirle siempre el pH y a estudiar un antibiograma, porque ahí puede haber resistencias de Helicobacter pylori. Entonces, no descartes la posibilidad que si el paciente sigue con esto, que siga lesionándose, que pueda generar una úlcera gástrica y que pueda ser causa de la HDA. Entonces, no siempre es así. Pero buena pregunta, ¿sí? Entonces, ¿hay resistencia al Helicobacter pylori? Sí. Más aún a la terapia triple, que es la que ahorita se están dando a todos. Por eso que ahorita ya más, no sé si ustedes han visto, pero más se recomienda la terapia cuádruple también, para una mejor, para poder acabar o erradicar bien el Helicobacter pylori. ¿Sí? ¿Quedó claro, Jesús? Sí, creo que también tengo entendido que el cuerpo como que tiene tolerancia, creo, a cierta cantidad de Helicobacter en el cuerpo, o sea, una cantidad mínima. Claro, claro, depende, como te digo, y eso lo vas a detectar con el pH, la pHmetría que haces del Helicobacter y el test de urasa, porque para ver si es que el Helicobacter pylori hay una respuesta al tratamiento, y esto es pregunta de examen, apúntalo, es el test de urasa. Con eso ya ves si es que erradicaste o no al Helicobacter pylori. Sí, eso es muy Examen, importante. examen de ¿qué dijo? El test de ureasa para Ah, el ya. Helicobacter pylori. Ajá. Ok, Test de gracias. ureasa. Listo. Ese es muy importante, porque el test de ureasa muchos mencionan, y eso ha sido pregunta de examen, me acuerdo. Se mencionaba, ¿cuál mide la respuesta al tratamiento del Helicobacter pylori? No es para diagnóstico. No, pero en el ureasa positivo, yo digo que tiene Helicobacter pylori, sí lo puedes decir, pero no es la importancia ese diagnóstico, ese examen para eso, sino es para evaluar el tratamiento, la respuesta al tratamiento, ¿sí? El test de ureasa. Listo. Entonces, volvemos. Entonces, te había mencionado que la HDA esofágicas y gástricas por el aumento de la presión portal. Ahora, en la parte portal, en los capilares sinusoidales, en la parte de la vena porta, puede ser prehepático, puede ser hepático o puede ser poshepático. La más frecuente, pregunta de examen, la hepática, pues, por causa, cirrosis. ¿Ya? Por ejemplo, en la prehepática, trombosis de la vena porta. La poshepática, enfermedad de Buchiari. Entonces acá te coloco, no lo coloqué acá, déjeme ver. Acá está, mira. Te he colocado este cuadrito, vale un pantallazo ahí, y ahí te estoy colocando las causas prehepáticas, hepáticas y poshepáticas. La más frecuente, la intrahepática o hepática por cirrosis, ahí está. Es la más frecuente, ¿ya? Listo. Ahora, mira, te voy a enseñar acá. Doc, ¿por qué se genera la hemorragia, perdón, las HDA variciales por aumento de la presión portal? Mira, te voy a enseñar cómo se aumenta la presión porta. La cirrosis, que es la principal causa, aumenta la resistencia del flujo portal. ¿Por qué? Porque en la cirrosis hay una fibrosis más nódulos de regeneración en el hígado. O sea, el hígado se vuelve fibrótico gracias a las células estrelladas que liberan miofibroblastos y hacen rígidas, liberan fibrina y hacen de que el hígado se vuelva rígido, duro, con alta resistencia. Entonces, aumenta también el flujo de resistencia portal. Por lo tanto, se genera hipertensión portal. Doc, entonces, ¿cuándo yo digo que hay hipertensión portal?
cuando la gradiente alveolo, perdón, la gradiente porto-cava aumenta más de 5 milímetros de mercurio. Lo normal de la gradiente porto-cava es que sea de 1 a 5, pero si tú ya tienes más de 5, ya hay hipertensión portal. Y eso lo puedes ver en una ecografía, ¿sí? Porque a veces cuando vas a los hospitales dice, tómale una ecografía de vena porta. Y ahí puedes ver la gradiente porto-cava y puedes ver si es que está más de 5 es porque tiene hipertensión portal. ¿Ya? Entonces, como aumenta la presión, lo que va a hacer la vena porta es buscar colaterales. Dice, oye, cuidado, ¿no? O sea, tengo alta resistencia, no puedo llegar a donde tengo que llegar, entonces voy a generar colaterales. Y ahí están las colaterales portosistémicas que logran formar las varices al final. Ahora, esto genera básicamente de que como hay aumento de la presión portal, se vaya hacia las venas esofágicas y hacia las venas gástricas. Por eso que puedes tener varices esofágicas y varices gástricas. ¿Ya? Entonces, mira, la hipertensión es clínicamente muy significativa cuando es mayor de 10. La pregunta de examen que siempre te dicen, ¿y cuándo las varices son sangrantes? ¿Cuánto yo puedo decir de que esta varice, producto de la hipertensión portal, puede sangrar cuando es mayor de 12? Cualquier artículo, cualquier libro, las guías de la Sociedad de Gastroenterología Endoscópica te dicen, cuando una varice tiene una presión portal más de 12 milímetros de mercurio, riesgo potencial para que sangre. Yo te pregunto, entonces, ¿tú qué harías si tienes un paciente cirrótico que tiene una hipertensión portal de 10? Profilaxis, pues. Doc, entonces, ¿puedo hacer profilaxis en estos pacientes para que no lleguen a hacer hemorragia? Sí. No vas a esperar que tu paciente, ay, ya hizo hemorragia, hay que tratarlo de manera aguda. No. Como sabes que es cirrótico, como sabes que va a ser hipertensión portal, como sabes que puede sangrar, dale profilaxis. ¿Y cómo hace profilaxis? Disminuyo el flujo esplácnico, porque al disminuir el flujo esplácnico no hace mucha presión hacia las varices esofágicas ni gástricas, no explota, no sangra. Pregunta de oro, ¿cuál es esa profilaxis que hacemos para los pacientes cirróticos? ¿Qué le damos para disminuir el flujo esplácnico? ¿Qué le damos? Farmacología. Octreotide, ya sí es uno de ellos. Es un vasoactivo el octreotide. No disminuye el flujo esplácnico, pero estamos hablando de profilaxis, Catherine. Profilaxis. Profilaxis primaria en pacientes cirróticos que no queremos que sangren. El octreotide se da en un paciente que está sangrando. Es un vasoactivo. Para hacer vasoconstricción, es un vasoactivo. Pero lo que queremos es disminuir el flujo esplácnico, que no vaya mucho por la vena esplácnica, para que básicamente no genere bastante presión en esas varices esofágicas y gástricas y no explote. Los beta, ¿los qué? Beta blocks, no selectivos. Esos damos para estos pacientes, ¿ya? Mira, pues te estoy dando pepas de la guía, eso así nomás no se suelta. Muy bien, carvedilol. ¿Y el otro? A ver, muy bien, Catherine ya ha leído, Catherine. Carvedilol, ¿y el otro? Hay dos que se usan, el propanolol y el carvedilol. ¿Cuál utilizarías? ¿Cuál es mejor? Ya, te voy a colocar, te voy a enseñar qué es lo que te dice la guía, pues. Aquí está, mira. Bonito, ¿ah? Espérate, me estoy saltando. Sí, y ahorita regresamos. Mírala, te dice la prevención varicial. Mira, tú para que tú hagas una prevención varicial es porque tú dices, oye, mi paciente tiene cirrosis, entonces, ¿sabes qué? Yo quiero cuidarlo para que no sangre. Entonces le haces una videocápsula endoscopía esofágica o una esófago gastroendoscopía, es la que se prefiere. ¿En quiénes? En pacientes que tienen enfermedad crónica avanzada o las que tienen unas plaquetas por debajo de 150.000. Entonces, estos, al tú hacer la endoscopía y ver, tú dices, oye, mira, encontré varices en el esófago. Oye, encontré varices en el estómago. Ahí tienes clasificaciones según Babeno y según Sarín. Según Babeno es para esofágicas. Mira, te dicen, oye, estas varices son menos de 5. Oye, estas varices son más de 5, son grandes. Eso es cuando son esofágicas. Clasificación de Babeno. La de Sarín son las gástricas. Mira, acá está la de Sarín. La de Sarín te dicen, oye, o son esófago-gástricas o son solamente gástricas. Las esófago-gástricas son las GOP1 y las GOP2. Las varices gástricas, netamente gástricas, son las IgB1 y las IgB2. ¿Cuál es la más frecuente? Las GOP1. Las que son esófago-gástricas son las más frecuentes en la curvatura menor. ¿Ya? Entonces son clasificaciones. Al fin y al cabo, Doc, ¿qué quiere enseñarme usted con esto? Que si hay prevención de la HDA varicial.
los pacientes cirróticos. ¿Con qué? Con beta-blocs no selectivos. No selectivos. ¿Qué damos? Carvedilol, propanolol. ¿Cuál se prefiere? El carvedilol. Ese es el más preferido. Mira, lamentablemente lo que tenemos más aquí en la parte práctica es el propanolol. Por eso es algo que les decía. ¿Qué más utilizamos? El propanolol, porque el carvedilol es más caro. Y aparte que es más caro, no es fácil de encontrarlo. El propanolol sí lo utilizamos más. En Loaiza utilizan más propanolol, por ejemplo. Entonces ahí tienes, el propanolol es un antagonista del receptor adrenérgico beta 1, beta 2. La dosis que se da es de 10 a 20 cada 12 horas, con una presión más de 100. Una dosis máxima de 320. Cuidado porque te genera bradicardia, hipotensión ortostática, broncoespasmo y disfunción eréctil. Y el carvedilol es un antagonista del receptor beta 1 y beta 2 con actividad en alfa 1 intrínseca y potencialmente liberación de óxido nítrico. Ahí está la dosis de 3.125 miligramos cada 12 y aumentarse cada 2 a 3 días. La dosis máxima es de 25 y también genera hipotensión. Mira que cuál es el beneficio, que reduce la circulación esplécnica y colateral. Por lo tanto, tú al reducir la circulación esplécnica, mira, hace vasoconstricción esplécnica como por el beta 2 y reduce el índice cardíaco por el beta 1. Por lo tanto, no vas a generar de que la circulación por tu cava o por tu sistémica no genere presión en las varices esofágicas y gástricas y por lo tanto ya no hay presión, ya no hay tendencia a que haya más de 12 milímetros de mercurio y por lo tanto no sangra. Entonces es profilaxis preventiva de las HDA, solamente las variciales. No me vayas a dar beta-blocs en las no variciales, no le vas a dar a una úlcera péptica beta-blocs, pues. No, no te confundas, solamente en las variciales. No, pero no era el tema, pero es importante que sepas, pues. ¿Ya? Ahora sí, entramos. Ahora vamos a ver las no variciales y dentro de esas, ¿cuál es? La úlcera péptica, mira. Entonces, como tú tienes úlcera péptica, las HD no variciales, tú tienes que ver qué es, pues. Doc, porque no solamente es úlcera péptica, mira, que tienes otras causas, mira, Mallory Weiss, erosiones, neoplasias, etc. Entonces, tú lo que vas a hacer es entrar con una endoscopía y ver qué es lo que hay, de dónde está sangrando. O sea, básicamente esta clasificación, ¿cómo se llama esta clasificación? De Forres. Forres te dice, oye, vas a evaluar ahora las HDA no variciales y te voy a enseñar. Sangrado, escúchame, palabras claves. Sangrado en chorro. Esa es la 1A. Chorro, chorro. La palabra clave es chorro o jet 1A. Tiene recidivas en el 90%. Los dos, sangrado en sábana. La palabra clave es sábana. 1B. La 2A es el vaso visible. 50% de que vuelva a sangrar. La 2B, cuidado. Cuidado con la 2B. Coágulo adherido. Pared y hay un coágulo acá. ¿Qué pasa si saco el coágulo? No lo sé, doc. O sangra o ya se queda taponado. No lo sé. Por eso que hay mucha duda en qué hacer con un 2B. Porque hay un coágulo adherido. Pero si lo saco y sangra, pucha, tengo que tratarlo de manera aguda. Pero si lo saco y ya está como que taponado, tranquilo, dale tratamiento bioral. Entonces, hay mucha discrepancia en qué hacer con un 2B. Pero sin embargo, ¿qué evalúas? Riesgo-beneficio, por eso que lo clasificas dentro de alto riesgo de recidiva. Ya un 2C y un 3, tranquilo. Mira que el 2C es puntos de hematina y el 3 es cubierta de fibrina. El 2C y el 3 no me preocupo porque no tiene bajo riesgo de que vuelva a sangrar. Pero del 1A al 2B, alto riesgo. Más aún queda dudas en el 2B, porque puede sangrar o puede parar. Pero los tres primeros, sí o sí, te pueden sangrar, pueden recidivar. Cuidado con esos. ¿Ya? Entonces, 1A, Jack Chorro. 1B, sábana. 2A, vaso visible. 2B, coágulo adherido. 2C, puntos de hematina. 3, base de fibrina. Son las palabras claves que te estoy dando. Así lo vas a encontrar en todos tus exámenes. Cuando vas a dar tu pasito ahorita de emergencia, tu final, o tu final del módulo, esas son las palabras claves que vas a encontrar. Ahí está. Nuevamente te lo coloco. Las palabras claves. Entonces, mira, ¿cuáles son las terapias? Mira, el hallazgo endoscópico de la úlcera péptica predice la probabilidad de sangrados dentro de las 72 horas siguientes con la clasificación de Forres. Por eso que ahí está el porcentaje, cuánto es el riesgo de que vuelva a recidivar. Mira que las tres primeras, perdón, las tres primeras son las peores, porque estas suelen sangrar nuevamente, ¿ya? Entonces, mira, por lo tanto, las tres, vamos a ponerlo acá, las tres primeras tienes que hacer terapia endoscópico. Doc, yo metí el endoscopio, miré
es sangrado activo, trabájalo, tapónalo, hazle algo para que pares el coágulo. En las 3 primeras, 1A, 1B, 2A y hasta 2B. Porque puedes ahí tú mismo, mira, imagínate, estás con el endoscopio, entraste y ves un coágulo adherido. Doc, usted me dijo que si saco el coágulo y sangra, si sacas el coágulo y sangra y tienes experiencia, tranquilo, lo puedes taponar ahí. Te evitaste problema. Lo sacaste del coágulo, sangró, lo cauterizaste, se acabó. Y también lo sacas y paró, ya, tranquilo, sacas tu endoscopio. Entonces, casi los 3 y los 4 primeros es terapia endoscópica. Pero el que es, por ejemplo, la base de matina o la base de fibrina, esas son terapias farmacológicas en casita, vía oral. Se acabó. Porque estos tienen bajo riesgo de sangrado. ¿Ya? Eso tienes que tener en cuenta. Ahora sí. Aquí. Mira, ya estamos por acabar. ¿Sí? Entonces, todo paciente con HDA, escúchame bien, tienes que evaluarle antes de la endoscopía, en la endoscopía y posterior a la endoscopía, en todo paciente con HDA. Antes de la endoscopía vas a utilizar la escala de Blatchford, la que te dije. Porque Blatchford te dice, oye, ¿este paciente va o no va a endoscopía? Listo, se acabó. Tienes un diagnóstico preendoscópico. Utilizas el Blatchford, te dice, este paciente, hoy, mételo en endoscopía, dentro de las primeras 24 horas. No, este paciente no me cumple criterios, mándalo a casa, lo citas para otro día de endoscopía. ¿Y en cuántos días de endoscopía posteriores? A los 3 días. Up to date te lo dice así. Si vas a dar un paciente que no cumple escala de Blatchford y lo vas a mandar a casita, asegúrate que entre los primeros 3 días tengas su endoscopía ambulatoria. Pero asegúrate que en los primeros 3 días. ¿Sí? Y otros criterios más, que viva cerca, que en cualquier emergencia tenga la accesibilidad a un centro especializado, todo, ¿no? Son más parámetros, pero te dicen los primeros 3 días. Luego, endoscópico, el Forres, pues. Si sabes que es por úlcera péptica, utilizas el Forres y vas a clasificarlo en 1A, 1B, 2A, 2B, 2C y 3. Se acabó. ¿Ya? Y posendoscópico, o sea, una vez que Doc le hice la endoscopía, utilizas la escala de Rocalt. Rocalt te dice, oye, ¿ya hiciste la endoscopía? Sí, Doc, ya la hice. Ahora, ¿qué te salió? Ah, Doc, me salió tal cosa. ¿Qué dice tu Rocal? Ah, Rocal me dice, Doc, que este paciente cumple criterios de hospitalizar. Hospitalízalo, pues. Y si te dice, no, ya le hice endoscopía, pero este paciente no cumple criterios de hospitalizar, mándalo a casa nuevamente. Tratamiento en casa. Se acabó. Entonces, mira, ¿ya? Un ratito. Aquí está estos dos que quiero que aprendas. A la derecha te estoy colocando la Glasgow Flashboard, Blatchford, ¿sí? Que es para ver si es que el paciente entra o no en endoscopía. Y a la izquierda te estoy colocando la de Rocalt. Rocalt te dice, oye, este paciente mándalo de alta o este paciente hospitalízalo. Entonces, ¿qué te dice Glasgow Blatchford? Te dice, mira, urea, hemoglobina, presión arterial, pulso, melena, síncope, enfermedad hepática, insuficiencia cardíaca. Entonces, mira esos parámetros que te está utilizando. Ah, Doc, por eso que en laboratorio tengo que pedir urea, hemograma, perfil hepático, perfil renal. Por eso tienes que pedir para evaluar tu Glasgow Blatchford. Porque si el Glasgow Blatchford te sale menos de 2, lo mandas a casa y a los 3 días lo citas. Pero si te sale mayor o igual de 2, hazle la endoscopía dentro de las primeras 24 horas, o si es un sangrado masivo dentro de las primeras 12 horas, y le haces la interconsulta a gastroenterología más a radiología intervencionista. Entonces, Glasgow Blatchford es para ver si el paciente entra o no en endoscopía. Doc, ya le hice la endoscopía, me salió tal cosa, un Forres 2B. Ok. ¿Lo quieres mandar a casa o lo quieres hospitalizar? No sé, Doc. Ya, utiliza Rocalt. Entonces, Rocalt, mira qué parámetros ve. Ve parámetros preendoscópicos antes que haya entrado a la endoscopía y posendoscópicos. Si sale menor de 2, lo mandas a casa. Si sale más de 2, hospitalízalo. Se acabó. ¿Ya? Ten en cuenta estos parámetros. Ahora, vamos a regresar. Doc, pregunta de examen. Te voy a enseñar. Hasta aquí, chicos. Ya, ahora te voy a hablar de manejo ya para acabar. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Todo está quedando claro? A ver en el chat. Vamos a ver en el chat. ¿Todo claro? Porque ahorita te voy a hablar netamente de tratamiento. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Te viene un paciente, ¿qué es lo que vas a hacer? A ver, chicos, en el chat. ¿Con lo que todo claro? ¿O alguna duda hasta ahí?
Ok. Voy a comentarte ahora, perfecto, gracias. Voy a comentarte ahora qué es lo que vas a hacer en este tipo de pacientes. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Doc, mira, todo paciente que venga con HDA, estabilízalo. Pídeles exámenes auxiliares y lo estabilizas. ¿Qué exámenes auxiliares? Hemograma, perfil renal, urea creatinina, índice de urea creatinina, boom, perfil hepático y perfil de coagulación. Nada más. Doc, ¿por qué? Porque esos te van a utilizar o vas a servir para tu escala de Glasgow-Blatchford, para ver si va o no endoscopía dentro de las primeras 24 horas. Doc, ya le saqué sangre, está corriendo el laboratorio, perfecto. Estabilízalo ahora, pues. De repente, ya te dije, clasifica a tu paciente con falla hemodinámica, sin falla hemodinámica. Entonces, si tú ves al paciente, al toque, paciente con HDA, ponle 2 catéteres. Siempre piensas lo peor. 2 catéteres intravenosos periféricos con un ABOCAC de 16 a más. Ideal si tienes de 15. De un solo lumen. Y vas a hidratarlo. ¿Cuánto? 500 cc a chorro. Le pasas 500 cc a chorro. Por una vía, ¿no? Pa, le pasas de cloruro de sodio, 500 cc a chorro. ¿Ya? O, en su defecto, 20 cc por kilo a chorro. Pero pásale, hidrátalo bien. Doc, no responde al chorro, está así hipotenso. Mándale otro chorro. Hasta 3 chorros le puedes meter de 500. ¿Ya? Porque normalmente con una hidratación de 1500 vas a subir en su intravascular solamente 500. Siempre la reposición es 3-1. O sea, le metes 1500 y solamente sube 500. Entonces, hasta 3 veces le puedes meter para que suban esos 500. ¿Ya? Entonces lo hidratas a chorro. Luego, Doc, este paciente no me está corrigiendo. Le estoy hidratando a chorro y nada, sigue hipotenso, sigue taquicárdico. Oye, a ver, fíjate cuánto salió su hemograma. Doc, su hemograma salió en 5. Ya, pues, ¿cuál es el problema? ¿Es el chorro? Lo estás encharcando con chorro, chorro, chorro. Métele. ¿Qué le vas a meter ahora? Paquetes globulares, pues, porque la hemoglobina está baja. Entonces ahí te dice la guía, bien en claro, te dice, oye, si tu paciente está con una hemoglobina menos de 7, sin enfermedad cardiovascular, le vas a pasar paquetes globulares. ¿Cuánto? 2 paquetes globulares. Porque tu objetivo es mantenerlo entre 7 y 9, cuando un paciente tiene hemoglobina menos de 7. Doc, mi paciente tiene menos de 9, pero este sí tiene enfermedad cardiovascular. Ah, ya. Pacientes con hemoglobina menos de 9 y con enfermedad cardiovascular, métele paquetes de 2 a 4. Estos pacientes, como tienen, por ejemplo, síndrome coronario, enfermedad cardíaca isquémica, accidente cerebrovascular, no lo puedes dejar con una hemoglobina baja. Manténla alta, más de 10. Entonces le vas a pasar a esto, no 2 a 4 le puedes pasar paquetes globulares, pero la idea es mantenerlo en más de 10. Entonces, conclusión, pacientes sin enfermedad cardiovascular, menos de 7 hemoglobina, 2 paquetes. Y pacientes menos de 9 con enfermedad cardiovascular, 2 a 4 paquetes. Porque un paquete te sube 1 gramo de hemoglobina. Cada paquete te sube 1 gramo de hemoglobina. ¿Ya? Listo. Aparte de eso, tienes que hacer también al inicio, pues, el ABCDE, ¿no? Ver la vía aérea, la parte de ventilatoria, la circulación, etcétera. ¿Ya? Eso es lo que tienes que hacer. Listo. Aquí te coloco, mira, por ejemplo, ese de Up to Date, te lo dejo esta tablita, bien bonita me pareció. Ahí está cuando la hemoglobina es menos de 7, de 7 a 10 y más de 10. Ya te dije las claves. Menos de 7, 2 paquetitos. Menos de 9, con la enfermedad cardiovascular, 2 a 4 paquetitos. Y hay más parámetros para que tú puedas evaluar, ¿sí? Listo, ahí está la estratificación. Ya, aquí. Yo esto te voy a dejar para el final para que tú lo leas. Es up to date. Ahí te dicen las causas, las características. Lo que sí quiero ir es sacar el tratamiento, mira. Pero antes de hablar de acá, yo prefiero irme a esta parte. Ajá, esto, manejo específico. O sea, tú lo que tienes que hacer, muchachos, déjame ver acá. Ya, sí, vamos a ver acá. Aquí, tratamiento. Mira, escúchame bien, ¿ah? ¿Qué te dice acá up to date? Vigila la vía respiratoria, o sea, el ABCDE. Tienes que evaluar el ABCD en todo paciente, ¿ya? Vas a colocar vías de gran calibre en ambos brazos, más allá del calibre 16, vías periféricas con ABOCAT 16. Si tienes de 18, perfecto. Vas a proporcionarle oxígeno para una saturación mayor de 94 en pacientes sin EPOC y más de 85 a pacientes con EPOC, ¿ya? Entonces, el oxígeno no es necesario en algunos casos. Vas a tratar la hipoperfusión y le vas a dar cloruro de sodio 500 hasta 1000 cc a chorro. Mándale chorros, chorros, chorros. Acuérdate, siempre repones 3 a 1. Le metes 3 chorros, recién te sube 1. ¿Ya? O sea, le metes 1500, recién te sube 500 en el intravascular.
Siempre la reposición a chorros es de 3-1, por si acaso. Luego, Doc, no me corrige. Transfúndele, pues. Ya te coloqué aquí la tabla de up-to-date, donde está cuando la hemoglobina es menos de 7, de 7 a 10 y más de 10. Pues ya te di las pepas. Menos de 7, 2 paquetes. Menos de 9, con enfermedad cardiovascular, 2 a 4 paquetes. Se acabó. ¿Ya? Mira, dice, evite la transfusión excesiva porque hace más daño. Administrar plaquetas, Doc, yo te voy a dar un dato, ¿ya? Si bien es cierto, hay consumo de plaquetas, hay una plaquetopenia porque está habiendo una hemorragia aguda activa y las plaquetas se están consumiendo. ¿Qué pasaría si tú le das plaquetas? O sea, no es darle plaquetas, Doc, está en... Lo normal es de 150 a 450. Doc, está en 100. Le pasé plaquetas. Imagínate, pues, le estás dando plaquetas para que se gasten al toque. Y tienes una patología donde hay muchas plaquetas, pero también se consume. Muchas plaquetas y se conjunte. ¿Cómo se llama esa patología? ¿Qué le estaría generando si le das plaquetas cuando no la merita? A ver, ustedes, muchachos, ¿qué pasaría si le das plaquetas a un paciente que lo está consumiendo al toque? ¿Le das? Consume. ¿Lo das? Consume. Le estás generando una coagulación intravascular diseminada. Lo estás queseando al paciente. Entonces, por eso que la guía te dice, si le vas a dar, dale cuando las plaquetas sean menos de 50.000. Incluso, algunas te mencionan cuando es menos de 20.000 si el paciente está en un estado grave, por si acaso. ¿Ya? El mismo UpToDate lo menciona. Luego, oye, Doc, mi paciente está tomando warfarina, un DOAC, un nuevo anticoagulante. Ya, hay criterios específicos para saber qué hacer con estos. Usualmente lo dejas de tomar o usualmente le das su antídoto, ¿ya? Pero mucho cuidado con estos pacientes. Ahora, todo paciente que va a entrar a una endoscopía siempre tienes que darle un inhibidor de bomba de protones. ¿Y cuál es el principal? El omeprazol. Acá te lo coloca UpToDate como el omeprazol, el pantoprazol, etc. En Perulandia, aquí en tu lindo Perú, ¿qué tienes? El omeprazol. ¿Cuál es la dosis del omeprazol para una HDA antes de escúchame bien, antes de la endoscopía? Es el manejo inicial farmacológico. 80 miligramos endovenoso de omeprazol. ¿Ya? Doc, ¿y qué pasa si es que el paciente le di omeprazol endovenoso, 80, y su endoscopía, obviamente lo tengo que hacer dentro de las 24 horas, ¿no? Pero Doc, pasaron 12 horas y todavía no entra endoscopía. Métele la mitad nuevamente, métele 40 ahora. 40 miligramos endovenoso. ¿Ya? Si es que pasa más de 12 horas y aún no se ha hecho la endoscopía, por si acaso. ¿Ya? Acá dice, ¿no? Si se realiza la endoscopía después de las 12 horas, una segunda dosis, pero de 40, por si acaso. Doc, ¿qué pasa si el sangrado es varicoso? Ah, Doc, me está hablando de varices, perdón, de hemorragia digestiva variciales. Variciales. No, 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 las no variciales. Me está diciendo solamente las variciales. Somatostatina, o sea, un vasoactivo, que es un análogo, o su análogo que es el octreotide. ¿Cuánto vas a dar? 50 miligramos en bolo intravenoso, seguido de una infusión de 50 microgramos. O le puedes dar su análogo, su otro contraponente, que es la terlipresina, que es de 2 endovenoso dentro de 4 horas, hasta controlar el sangrado, y luego 1 miligramo intravenoso cada 4 horas. Ojo, esto es cuando el sangrado ya está evidente, es un vasoactivo. No te estoy hablando del profiláctico que era el propanolol, el carvedilol. No, esto lo que está haciendo es una vasoconstricción esplácnica a per se ahí mismo, ¿ya? Gracias a los receptores de somatostatina. Por eso que ahí se utiliza el octreotide o la terlipresina, ahí, en esos casos. Doc, ¿y qué pasa? ¿Por qué le doy un antibiótico? Porque estos pacientes con sangrados variciales usualmente pueden aspirarse, ¿no? Tienen alteraciones del sensorio, tienen encefalopatía hepática porque la causa más frecuente es cirrosis. La misma sangrado hace que tenga potencial mismo riesgo de infecciones. Por lo tanto, estos pacientes con cirrosis, con HDA varicial, le vas a dar antibiótico, ceftriaxona, 1 gramo endovenoso cada 24. A estos pacientes, ¿ya? Doc, ¿y la eritromicina? Dice administrar eritromicina. ¿Por qué, Doc? 20 a 90 minutos antes de la endoscopía. Sí. ¿Por qué, Doc? ¿Por qué? Pero si ya le di un antibiótico al cirrótico, al que tenía HDA varicial. Ahora le voy a dar eritromicina. ¿Por qué? La eritromicina no lo dan como un antibiótico acá, lo dan como un procinético. Porque una actividad intrínseca que tiene la eritromicina es generar justamente motilidad. Es un procinético.
Entonces lo que hace la eritromicina es básicamente mover el tracto gastrointestinal y que esos coágulos que estaban ahí, que, o sea, sangró, y hay como que coagulitos en el estómago, el intestino, lo muevan para que al momento que entre en el endoscopio, vea clarito. No, pero también puedo dar metoclopramina. Sí, también puedes dar metoclopramina 10 miligramos endovenoso. Pero también, y lo que más utilizan, es la eritromicina de 200 miligramos endovenoso. Durante 10 a 30 minutos, casi 20 a 90 minutos antes de la endoscopia. ¿Para qué? Para limpiar el tracto gastrointestinal. O sea, tanto la eritromicina como la metoclopramina sirven como procinéticos para eliminar los coágulos residuales, básicamente. ¿Ya? Doc, mi paciente sigue sangrando, sangrando, tiene HDA varicial, sangra, sangra, no para, doc, no para. Le he dado somatostatina, le he dado eritromicina, le he dado cestrexona, le he hidratado, le he dado plaquetas y sigue sangrando. No te queda de otra. Colócale un tapón momentáneo. El tubo de Senstaken Blatchford, pregunta de examen. Es el que tiene 3 lúmenes, mientras que el de mi mesota tiene 2 lúmenes, nada más. ¿Ya? No, y eso lo voy a colocar durante todo el tiempo, o sea, con eso se queda, no, solamente máximo 24 horas. Porque al momento que tú estás colocando la sonda de Seinstake Blayford, lo que estás colocando es una sonda con un balón en la parte que se va a quedar en la parte del esófago gástrica, y ese balón va a hacer presión para que evite el sangrado. Entonces, ¿qué pasa si generas presión? Vas a generar isquemia. Si hay isquemia, hay necrosis. Entonces, por eso solamente lo puedes dejar 24 horas, no más. Listo. Entonces, aquí te voy a comentar rápidamente, porque ya estamos acabando, qué es lo que tienes que hacer en una HDA varicial y no varicial. Es un resumen de UpToDate. Mira, en las variciales, principalmente por cirrosis, el ABC y estabilizarlo hemodinámicamente, hidratarlo, transfundirlo, etcétera. Le vas a colocar un vasoactivo. ¿Cuál es el vasoactivo? La somatostatina o la vasopresina. Dentro de ellas la terlipresina. La dosis ahí está. El octrótide, que es la primera línea, 50 microgramos, perdón, endovenoso en bolo, y seguido de 50 cada hora por 5 horas. Riesgo de hipoglicemia, riesgo de vómito, ¿ya? Mientras que la vasopresina, como la terlipresina, 2 miligramos cada 4 horas por 24 a 48 horas, luego 1 miligramo cada 4 horas por 5 días, riesgo de isquemia y es arritmogénico. Listo. ¿Qué más, doc? La terapia endoscópica. Ah, doc, cierto, ¿no? Le metí un endoscopio, pero, antes de meterle el endoscopio, ¿qué tenías que hacer? Limpiar los coágulos que estaban ahí. Por eso le vas a dar el procinético. ¿Qué procinético te recomienda la guía? La eritromicina, ahí está, 250 miligramos vía oral, 30 a 90 minutos antes de la endoscopía. Doc, no tengo eritromicina, dale metoclopramida 10 miligramos endovenoso, antes de la endoscopía. ¿Ya? ¿Qué más, doc? Ah, cierto, antes de la endoscopía también, ¿qué era? El inhibidor de bomba de protones. ¿Cuánto le das? Al inicio, 80 miligramos endovenoso, y luego, si es que pasa más de las 12 horas y no se hace endoscopía, 40 miligramos endovenoso. ¿Ya? Lo que te dije hace un ratito. ¿Qué más le vas a dar a estos pacientes con HDA varicial? Antibiótico. ¿Qué se recomienda? La ceftriaxona 1 gramo cada 24 horas como profiláctico. Y el procinético que te había comentado. Mira que la terapia endoscópica para la HDA variciales son colocar endoligaduras con bandas esofágicas, bandas elásticas, es la primera línea. Doc, no tengo eso. Ah, ya, pasa la escleroterapia. Doc, no tengo eso. No te queda de otra. Métele su sonda de Seinstaken Blatchford, porque sigue sangrando, sangrando, sangrando. Doc, le metí la sonda, lo inflé, está haciendo presión, pero no controla el sangrado. Bueno, opéralo, no te queda otra. Opéralo, se muere. Si no controla el sangrado, métele operación. ¿Qué le vas a hacer? Un TIPS. ¿Qué es el TIPS? El shunt portosistema intrahepático transyugular. Eso le salva la vida. No te queda de otra. ¿Ya? La primera línea siempre va a ser las ligaduras, la endoligadura con bandas elásticas, sobre todo si estás dentro de las primeras 12 horas. Estas de acá son las ondas de Seinstaken Blatchford, mira. Esta es la zona de Seinstaken Blatchford. Colocas aquí, tiene 3 lúmenes, lo colocas a nivel del esófago y el estómago y se infla estas pelotitas. Solamente que esta tiene 3 lúmenes, como puedes ver en la parte inicial para inflar. Mientras que la que tiene la de mi mesota son las que tienen 4 lúmenes. Es lo mismo, hace comprimir las varices esófago-gástricas. Pero solamente se pueden quedar por un tiempo de ¿cuánto? De 24 horas. No más, muchachos, no más. Doc, ¿y qué pasa con las HDA no variciales, como las las úlceras pépticas, las que estoy teniendo acá en mi caso clínico? Ya, en estas, ABCD, estabilícese hemodinámicamente, le vas a dar inhibidor de bomba de protones. ¿Cuánto, Doc? 80 en bolo, seguido de 40 cada 12, o en su defecto también le puedes dar 8 miligramos por hora. ¿Ya? Pero siempre el bolo inicial es 80, nunca te olvides, de omeprazol que tienes acá en Perulandia. Doc, ¿y por qué le dan el omeprazol? ¿Por qué le quitan la secreción gástrica? ¿Por qué? Porque esta disminuye el resangrado, disminuye el riesgo de cirugía y transfusiones.
Y lo que hace, mira, si tú bajas si tú bajas la concentración de ácido, es decir, que aumentas la parte más alcalina, o sea, como que lo vuelve más alcalino el estómago, entre comillas, al disminuir el ácido, va a haber función mejor o normal del coágulo sanguíneo. Va a favorecer más la agregación plaquetaria y favorece la formación de fibrina. Por eso es que bajas la secreción ácida. No es por nada, no es porque, quiero que el endoscopio entre y no se malogre. No, es por eso, por estas tres pepas. Mejora el coágulo, la formación de coágulo, favorece la agregación plaquetaria y favorece la formación de fibrina. ¿Ya? Le vas a dar, aparte de la IVP, la terapia endoscópica, pero doble. La guía te dice doble. Doc, en la varicel solamente era una, ¿no? O coloco bandas, o si no funciona, coloco la escleroterapia, y si no funciona, la sonda de Stackle-Blayford, y si no funciona, el TIP. Pero acá no. En la no varicial no puedes atreverte a hacer solamente una cosa, ¿ya? Aunque up to date, ahí te voy a comentar ahorita que dice up to date, ¿ya? Mira, entonces acá está, mira, los forres. Forre 1A, 1B, 2A, 2B, 2C y 3. Ya te dije que los 2C y 2,3 y el 3 tiene bajo riesgo de recidiva. Dale, no le hagas terapia endoscópica. Ves, entras endoscopio, lo vistes, chévere, sal, no te queda otro. Y dale terapia bioral. ¿Por cuánto? Por 4 o 6 semanas con omeprazol. De 20 miligramos cada 24 cada 12 horas. Y lo mandas a casita, mándalo a casita. No te queda otro. Hasta tu rocal te va a salir bajo. No te creo, Doc. ¿Sí? Te pides laboratorio, tal. Tu índice de rocal te sale bajo. Como para mandarlo a casa ambulatorio. Pero los 3 primeros, los 4 primeros incluso, cuidado, mira que los 3 primeros, alto riesgo de recidiva, ¿no? 90, 80, 70, algo de riesgo de recidiva. Hazle terapia endoscópica. Y le vas a dar su omeprazol en bolo y infusión por 3 días, ¿no? Por 3 días. Doc, si el Forres tipo 2, considera terapia endoscópica. Si tú estás frente a un gastroenterólogo experto, pues, ¿no? Que tiene la maña, que hace. Entonces el gastroenterólogo experto te dice, oye, el Forres 2B es un coágulo adherido. ¿Sabes qué? Mira, yo soy mañoso. Entramos, endoscopía, sacamos el coágulo. ¡Oye, Doc, comenzó a sangrar! Tranquilo, tranquilo. Vamos a colocarle inyectoterapia, lo coagulamos y ya está. Eso haría el gastroenterólogo sofisticado, ¿no? Que tiene su maña, todo, pues. Entonces, acuérdate que en el Forres 2, que es el coágulo adherido, si te arriesgas, sacas el coágulo y sangra, bacán, lo taponas al toque. Si te arriesgas, sacas el coágulo y ya está taponado, tranquilo, lo mandas a casa vía oral. Entonces, el 2 siempre está entre una controversia en qué hacer, ¿ya? Y más que todo depende de la experticia del gastroenterólogo. Y también le das inhibidor de bombas de protones en bolo e infusión por 3 días. Listo, se acabó. La terapia endoscópica que te estoy mencionando aquí siempre tiene que ser doble, ya no puedes colocar uno. UpToDate, ¿qué te dice? UpToDate te dice que ha habido metaanálisis donde han comparado la terapia inicial, porque sí o sí en la terapia endoscópica tiene que haber inyectoterapia, o sea, inyección de adrenalina, ¿ya? Vas a colocar adrenalina, 1 en 1000 de cloruro, ¿ya? Entonces vas a colocar adrenalina, 3 cc principalmente, entonces colocas adrenalina y aparte de eso tienes que hacer otra cosa, o un método térmico o un método mecánico. En los metaanálisis que se hizo, se evidenció de que en algunos casos la terapia solamente con adrenalina, inyectando adrenalina, calmaba, pero era a alta riesgo de recidiva. O sea que tú, por lógica, por lo que te dice UpToDate y te dicen las guías, nunca te atrevas a hacer solamente inyectoterapia, terapia de inyección con adrenalina. No, 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 siempre tiene que ser doble. Inyectoterapia más un método térmico o inyectoterapia más un método mecánico. El método térmico es, por ejemplo, la electrocoagulación con argón plasma, la probeta caliente o un láser, como puedes ver en esta imagen. O los mecánicos es que coloques clips endoscópicos. Los clips son algo bueno, te dicen por qué. Porque si tú ves que colocaste un clip endoscópico, pero a la semana te vuelve el paciente nuevamente sangrando, el clip sirve como un marcador para que cuando tú le hagas una angiografía transcatéter, te pinte el clic y ya sabes dónde está la lesión. Es como que te ayuda un poquito, ¿no? Pero entre esos te dice el de elección es siempre dual, inyectoterapia más térmico o inyectoterapia más mecánico, ¿ya? Y también puedes colocar en mecánicos ligaduras de bandas. Si no responde a todo esto, terapia endoscópica, haces una embolización angiográfica transcatéter o una cirugía. No te queda de otra. La idea es esa, muchachos, llegar solamente hasta la terapia dual. Y eso es lo que haces en una HA varicela. Listo, acá es un resumen básicamente del manejo preendoscópico, endoscópico y posendoscópico, ya te mencioné.
Y listo. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿Se ha quedado claro? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Que pueda ayudarlos? Básicamente ese es el manejo algoritmo. Nunca se olviden de que es entre una HA varicial y no varicial. Es distinto. La terapia inicial siempre va a ser, o sea, inicial es resucitar meterle plaquetes globulares, plaquetas si es que merita, y sí o sí su inhibidor de bomba de protones y su procinético. Eso es en todos. Ya después, si es que es varicial y no varicial, le das, si es varicial, sus vasoactivos, por ejemplo, y su terapia endoscópica única, monoterapia. Pero si es no varicial, tienes que meterle su terapia endoscópica dual, doble. Y acuérdate que los cirróticos, su antibiótico extra, pues, su yapita. Listo. ¿Alguna duda, chicos? ¿O todo claro? Para ya acabar la sesión. Chicos, si tienen alguna duda, por favor, pueden activar su audio o poder escribirlo por el chat también. Bien, doctor, parece que no hay ninguna duda. Muchísimas gracias, doctor Alfredo. Doctor, tengo una consulta. Ok. Sí, te escucho. No sé cómo presentar el caso del paciente, pero en este caso también se le necesitaba hacer una endoscopía porque tenía, entre comillas, pues no una hemorragia digestiva alta, bueno, sospecha. Lo que pasa con el paciente es que no se le podía realizar una endoscopía debido a que el paciente, sus deposiciones eran de color, digamos, café, pero no eran, no tenían consistencia espesa, sino que más bien eran líquidas. Entonces, eso impedía, digamos, de que el paciente pasara por una endoscopía. Entonces, ¿cómo yo podría revertir eso para que, o sea, el paciente pueda entrar en endoscopía y no tenga más deposiciones líquidas para yo llevarlo inmediatamente? Ya. Muy, muy interesante. Con respecto a... eran deposiciones negras, era melena, ¿sí o no? Pero era líquido, no semilíquido, ¿cierto? No, totalmente líquida era. Ya. Eso es muy importante. ¿Sabes por qué te digo? A ver un segundito. Ya. ¿Sabes por qué le digo? Porque con respecto a la melena, cuanto más, la melena puede ser semilíquida o líquida, pero el hecho de que te evidencie que la melena es líquida, 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 es porque el sangrado sigue activo, sigue activo. En estos casos, si no la han querido pasar, yo diría que podría haber sido incluso una negligencia porque al evidenciarse la melena líquida, esos pacientes tienen criterio de entrar a endoscopía dentro de las primeras 12 horas por más de que haya sangrado, porque es básicamente una excusa el hecho de que por las heces negras no lo voy a meter en endoscopía. Tranquilamente lo que podrías hacer ahí es meterle un procinético para evitar botar todos esos coágulos, le metes eritromicina o le metes metoclopramida, no importa, le metes también su inhibidor de bomba de protones y con eso lo mandas, no te queda de otra. O hasta incluso meterle mucho cuidado también con meterle laxantes, que no es lo ideal. Lo ideal es primero los procinéticos y su inhibidor de bomba de protones. Pero sí es importante, más que todo, si es que no lo han metido es porque de repente no había una buena sustentación. Entonces, en estos pacientes siempre tienes que sustentar, porque recuerda que siempre es por interconsultas, ¿no? Estos pacientes están más en medicina interna y tienes que mandar en interconsulta y decirle, presentarle el caso, doctor, tal, 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 por esos motivos, y necesitamos urgente. Entonces, estos pacientes sí o sí ameritan. Yo diría que ese paciente que tenías, que ha tenido sangrado, melena, líquida, 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 es porque el sangrado sigue activo. Y te lo dice up to date tal cual. Melena líquida, ¿O sangrado sigue no activo. será, doctor, impedimento también por el hecho de que el paciente no se podía parar? Porque, bueno, en su condición de él es que además tenía un problema en la espalda, no se podía levantar. Bueno, también podría haber sido ese problema, ¿no? Aunque no es excusa porque se puede llevar en camilla, pero igual Claro. siempre para la endoscopía siempre necesita anestesiarlo y múltiples cosas, de repente no iba a colaborar mucho y todo eso. Entonces hay muchos factores que evaluarlo, pero lo que sí quiero que te lleves es de que melena líquida, sangrado probablemente sigue activo. Ujú. Listo. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna otra duda?
Doctor, disculpe, quizás podría repetir la palabra clave para que los chicos puedan llenar el post-test, por favor, que va a ser enviado por el chat. Claro, le repito la palabra clave es hematemesis. Perfecto. Hematemesis. Bien, doctor Alfredo, muchísimas gracias por su excelente ponencia y sobre todo por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencia en el manejo de urgencias gastrointestinales, como en este caso es con la hemorragia digestiva alta. Muchísimas gracias también a todos los participantes por su atención e interés en estar ahí comentando todo lo que el doctor preguntaba. Muchísimas gracias, doctor. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad en una ponencia académica. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, cuídense mucho. Cualquier duda me pueden escribir también si tienen acerca del tema por mi G. Ok, chicos, chao, chao.